Gente, enfermedad cardiovascular, un gran problema. La primera causa de muerte en los países del primer mundo. En el norte de Europa ya peleando el cáncer con ella. Incluso hay sitios donde el cáncer tiene mucho, le gana por poquito a la enfermedad cardiovascular, pero sigue dominando la enfermedad cardiovascular en el mundo entero como la primera causa de muerte. Por tanto, es un tema que queríamos tocar. Muchos compañeros nos dicen, oye, ¿y qué hacen ustedes de la salud de precisión? ¿O qué hacen desde el abordaje de la salud de precisión con la enfermedad cardiovascular? Bueno, hay datos muy concisos con respecto a esta patología. Y estoy hablando de las más prevalentes, sobre todo la cardiopatía coronaria, la enfermedad que ocluye nuestras arterias, ¿cierto? Y que esa oclusión arterial, para los que no son sanitarios, compromete de forma drástica la irrigación, la llegada de oxígeno y nutrientes a los tejidos, favoreciendo inicio la merma de la acción del tejido. Recordar que a través de esta llegada de oxígeno y nutrientes, que dicho sea de paso, ocurre un proceso fisiológico muy importante, que es la producción de energía para la propia célula, que es la base biológica por la cual cada célula se mantiene viva, incluso ayuda a autorrepararse cuando se requiere. Entonces, esto puede comprometer una arteria que esté en el cerebro, o una arteria que esté en una extremidad, o puede comprometer una arteria que esté en el corazón. Y en dependencia de eso, evidentemente va a manifestarse en un lugar o en otro, pero el contexto de origen es un contexto que se comparte, evidentemente. Estamos hablando de las lesiones arteriales por excelencia. Entonces, hay datos, la verdad es que estremecen. ¿Por qué estremecen? Miren ustedes, los últimos 25 años, lo único que ha hecho la enfermedad cardiovascular, a pesar de los grandes avances en el abordaje de esta entidad, es aumentar. Ha aumentado en Estados Unidos y ha aumentado también en Europa. El gasto económico que infiere una enfermedad de este tipo es brutal, pero no hablemos de dinero. Por dar un dato reciente, además de la Organización Mundial de la Salud, hablamos que las 4 entidades de enfermedades no transmisibles, de las que comentaba, la mayor a nivel global, datos del año 22, 17,9 millones de muertes anuales, y el cáncer es la segunda con 9,3, y luego nos vendrían las enfermedades respiratorias crónicas, esta última con 2 millones de muertos. O sea, son datos hablando de que 3 de cada 4 personas padeceremos una enfermedad no transmisible, ¿no? Y que vamos abocados a eso porque, lejos de disminuir estas ratios, continúan aumentando, aunque ya se habla de cierta estabilización dentro de ese aumento tan grande que ha habido, ¿no? Claro, los datos son concisos, son estremecedores, y una de las cosas por las cuales estamos aquí hablando de este tema, porque si no fuese así, pues no, pues dedicaríamos energía y tiempo a otras, ¿no? Objetivamente hablando, a merced de lo que dice Ruimán, lo que nosotros vemos y debemos tener claro es que lo que está fallando en el contexto de la enfermedad cardiovascular no tiene tanto que ver con el tratamiento de la patología aguda. O sea, si usted llega con un infarto del miocardio al hospital, es muy posible que se salve si hacemos referencia a hace 20 años o 10 años atrás. Sin embargo, desgraciadamente siguen llegando pacientes con infarto, pero no siguen llegando, es que llegan más que hace 10 años atrás. Y ahí está el meollo del asunto. Entonces, la postura de la salud de precisión con la entidad cardiovascular tiene, para variar, dos perfiles. Un perfil de prevención, donde creo que destacamos muy mucho en términos generales. ¿Por qué? Porque es que desgraciadamente se previenen muy poco estas entidades. O sea, hoy en día el abordaje desde el punto de vista sanitario convencional está dirigido eminentemente, desgraciadamente todavía, y no culpo a ningún médico en general. Creo que el sistema tiene muchísima culpa de esto, sin lugar a dudas. El sistema global, no solamente local, sino global, es algo que se repite, ah, porque hay una carga asistencial tremenda, porque el médico tiene muy poco tiempo, y el profesional sanitario en general, porque incluso labores tan importantes como la labor del nutricionista apenas se tiene en cuenta, y luego porque las medidas que se adoptan de recomendaciones son arcaicas. O sea, mandar a caminar a la gente, oye, hoy en día hay una evidencia tremenda de que, como dice nuestro querido amigo y eterno profesor Carlos Saavedra, salir a pasear con el perro es bueno para el perro.
Claro, esto se sabe, está muy bien publicado, pero no se practica a nivel del establishment. Por tanto, no hacemos nada objetivo para limitar el desarrollo de la entidad cardiovascular, sin hablar de que no tocamos los factores de riesgo fuera de la cantidad de colesterol. Apenas, cuando se habla de la necesidad imperiosa con tantas y tantas publicaciones sobre manejar el caudal inflamatorio sistémico de bajo grado que hay en la población en general, pues el médico promedio no sabe hacerlo, pero no sabe porque no se le ha enseñado, pero no se le ha enseñado porque se le ha enseñado a prescribir fármacos para controlar algún síntoma específicamente, desde la hipertensión arterial hasta una estatina para intentar mantener bajos niveles de colesterol, que no es equivalente a tener salud cardiovascular para nada, de hecho sea de paso, por lo menos no lo es siempre, o mejor dicho, no lo es en muchas ocasiones. Y del resto nada. Entonces, estamos en una situación muy jodida. Y creo que aquí, en términos de prevención, desde tu observación personal, ¿en qué está fallando la nutrición del día a día? Si es que que se hace algo. Claro, aquí yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que comentas. Incluso hablando de nutrición ya propiamente para este tipo de patologías o para algunas de las manifestaciones de este tipo de patologías, como es la hipertensión arterial, la dieta recomendada desde cualquier ámbito, porque tiene una Sí. es la dieta DAS, y se limitan a decir que tomemos alimentos con bajo contenido de sodio, es decir, que limitemos el sodio, mantengamos nuestro peso, sin decir un poco cómo, y que realicemos esa actividad física moderada que comentaba. Otra de las recomendaciones que he encontrado por ahí, que me parece lamentable, es si consume bebidas alcohólicas, hágalo con moderación, y si ya tiene la presión arterial y su medicamento, tenga las indicaciones de este. Claro, cuando revisamos la bibliografía al respecto, por ejemplo, este abordaje nutricional que es la dieta DAS, fue diseñado de manera, digamos, intencionada para probar el efecto de qué factores dietéticos, independientes de esa reducción de sodio o de la composición corporal, afectaban a la hipertensión en concreto, ¿no? Que es uno de los factores principales. Bien, pues aplicando esta dieta, haciendo ensayos clínicos controlados que se han ido repitiendo a lo largo de los años, lo que le dan solidez a este abordaje, al final concluyen que se soluciona, que se reduce de manera importante la hipertensión, se reduce de igual manera aplicando esta dieta que reduciendo el sodio, y si lo sumamos los dos, se multiplica esa reducción de la hipertensión. Sin embargo, cuando uno revisa los datos, aluden a que no saben cuál es el motivo, ¿no? Y yo creo que ahí está la salud de precisión. Ahí es donde es verdad que este tipo de dietas nos llevan a que cambiemos determinados alimentos, por ejemplo, que metamos más frutas y verduras en nuestra dieta, y eso incluye, entre otras cosas, relacionado con la hipertensión, aumente el potasio, reduciendo ese ratio potasio, que aumente el magnesio, un mineral, la fibra conecta. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Y sobre todo, yendo un poco al plano molecular, al meollo de la cuestión, ellos hablan de que hay varios efectos, ¿no? Esta de fibra que mejora la tiene un impacto en Te perdemos, Román, te perdemos. No sé si tienes algunos auriculares para que te ponga, porque te perdemos. Habla si se entrecorta. Vale, no tengo por aquí. Voy a intentar acercarme un poco al teléfono. Vale. Bueno, mientras tú te acercas al teléfono, pues damos la bienvenida a la doctora González. A mí me ha gustado mucho que ella participe Gracias, nuevamente. en este directo, entre otras cosas porque la doctora González tiene una formación en cardiología. Vamos, entonces es tener, cierto, la experiencia y la formación desde la especialidad que se dedica al manejo de la enfermedad cardiovascular y por ende, teóricamente, a la prevención y al manejo
vamos a llamarlo más de precisión, presente. Entonces, a merced de lo que hemos comentado hasta la fecha, me gustaría que nos dijese desde tu punto de vista, desde qué te atrae desde la salud de precisión, de la medicina de precisión, el abordaje con respecto a lo que se está haciendo en el ámbito convencional. Mira, ya sabes, porque lo saben los dos, y yo creo que los que nos oyen muchos también, porque lo he dicho en varios directos o vídeos en general, que yo he tenido una metamorfosis a lo largo de mi carrera de especialista, ¿no? Y realmente cuando uno se forma, y no es solo en la parte de la cardiología, en cualquier especialidad, cuando uno hace, para empezar, la carrera de medicina, como puede ser la de nutrición, porque realmente vemos pilares de nutrición muy, vamos a decir, todavía arcaicos en la actualidad, no está basada en cuando pasas al área clínica, pues seguir con ese vínculo de lo que es la fisiología y la bioquímica en el resto de las patologías, ¿no? En implicarlo en lo que es la conducta y el tratamiento. Y claro, pues todo está muy perfectamente protocolizado para cuando uno llega con una patología aguda o un servicio hospitalario, todo sale de, o sea, hay médicos muy bien preparados, muy, vamos a decir, estudiando lo último que sale en tecnología, en estudios y demás. Pero desde mi punto de vista, y siempre lo pensé desde que me gradué, por eso siempre me gustó, además de tener que hacer las guardias que tocan y todo lo demás, con adrenalina, pues siempre me gustó la parte de prevención. Yo creo que hay más logro en que tú evites una recaída, en mi caso, no sé, un reinfarto o una restenosis, un stent en un paciente que, bueno, pues si ya viene a ti, desde ese momento que ya viene con una patología, ya fallaste. ¿Qué me ha dado a mí la oportunidad de, bueno, la medicina de precisión en general, la salud de precisión, porque esto se trata de implicar muchos aspectos y, bueno, y uno de ellos fundamental es la dieta? ¿Qué me ha servido a mí? Pues para eso, pues para yo decir qué más yo le puedo ofrecer a un paciente que no sea depender de fármacos. Y si vemos los historiales de las personas que nos vienen a ver, de los pacientes, es que es algo desmedido, claro. El uso de fármacos, pues lleva a que prácticamente uno derive del otro. Cuando ya llevas tomando 5, pues después viene el omeprazol porque tienes acidez, pues después viene, no sé, pues un probiótico porque tiene, y es una cadena, una secuencia que realmente lleva a la persona a estar permanentemente enferma. Y yo creo que a la larga, en lo que es manejo de patologías crónicas, no logramos nunca curar a un paciente. O sea, de decir, pues yo, mi evolución en ti fue de 10 fármacos, tenerte en 2 fármacos. Eso no es lo que vemos en la medicina habitual. Sí es verdad que las patologías crónicas son un sello que te acompañan para toda la vida. Y nosotros somos médicos, o sea, no, también he visto pacientes, seguramente habrá pasado, que quieren que todo dependa de lo que son suplementaciones, dieta y demás. No siempre es Claro, por así, supuesto. no siempre es así, porque evidentemente para algo existen los fármacos. Pero sí es verdad que uno tiene el poder de manejar el resto del organismo, de manejar la fisiología, la bioquímica, de mantenerte saludable y de depender cada vez menos de esos procesos. Yo, bueno, yo creo que lo hice un día en un vídeo. Para mí esto me ha cambiado mi manera de ver y yo creo que la manera en que puedo ofrecerle a los pacientes también el tratamiento correcto, repito, no solo en cardiología, en cualquier especialidad, en cualquier especialidad. Y el hecho de que tú digas, sí, pues mira, pues tienes colesterol elevado o no, pero tienes un riesgo cardiovascular importante, pero no depende del colesterol, que es el diabólico de todas las cosas. Entonces, detrás de eso, ¿qué va? Está tu tubo digestivo enfermo, está tu sistema nervioso, está tu resistencia insulínica y somos capaces de poder ir a todos esos aspectos que a la larga es lo que le da la salud al organismo entero. Y yo creo que nos ha aportado es poner el foco en endotelio. Te perdemos. Entra y sale. Entras y sales, se oye oscilante. Pues yo aprovecho mientras tú arreglas el tema del audio para hacer énfasis en lo que decía la doctora. Esto para los que nos están oyendo y algún paciente haya, o más de uno, tener en cuenta que es tremendamente importante elegir con quién vas a tratar tu problema de salud, en este caso cardiovascular. Y digo, ¿por qué elegirlo adecuadamente? Porque el médico que comande la dirección de tu entidad debe saber de la entidad, debe tener una preparación en profundidad para saber de la entidad y debe saber cómo intentar quitarle
carga de cronicidad a la enfermedad. Estamos de acuerdo que hay entidades crónicas. Una vez que se lesionan estructuras, es muy difícil volver a que estén nuevamente Íntegra. nuevas, vamos a llamarlo así, íntegras. Y ahí estaba comentando Rimán del endotelio vascular, que se nos centremos en el endotelio. El endotelio vascular, para los que nos asisten, es la capa más interna de las arterias, la que está en contacto constante con la sangre, y además es espectacular. Es que el endotelio me encanta. Yo Es un estuve 2 órgano, años estudiando endotelio. es Es un un órgano, órgano, de hecho, es un órgano. literalmente es un órgano, exactamente. Bueno, cumple con el yin y el yang, es un órgano, es ubicuo, es tromboresistente, está diseñado para que vivamos muchos años, pero le hacemos mucho daño durante el camino. Claro, si nos centramos, como decía Ruimán, en que la entidad cardiovascular se gesta en general o disfunción del endotelio, un daño del endotelio, si tenemos un profesional, cualquiera que sea, si no es en ámbito de crítica, por el amor de Dios, es sinceramente de ubicarnos para tomar decisiones coherentes y objetivas. Si tenemos un profesional que por la razón que sea no se centra en los elementos que están haciendo daño al endotelio, que pueden estar haciendo daño 3 décadas antes del desarrollo de un infarto al miocardio, por ejemplo. O sea, esto es algo que viene caminando hace mucho tiempo y esto es absolutamente estudiable, que es la parte recontrapositiva. Aquí no hay magia, esto es fisiología y bioquímica, gente con tecnología y muchas veces ni tan de punta que nos permite entender, ni tan cara, que nos permite entender objetivamente qué pasa con tu endotelio. Una cosa es que yo me dé cuenta qué pasa con mi endotelio y otra cosa es que me dé cuenta que mi endotelio está siendo agredido por un caudal inflamatorio que parte en el tubo digestivo. Amigo, para que veas cómo las cosas vienen, ¿no? Tienes un cuadro endotoxémico, que tienes una disbiosis intestinal que arrastras con una permeabilidad suprafisiológica del tubo digestivo y eso induce un TNF-alfa alto y esto trae consigo el desarrollo de una injuria al endotelio. Amigo, si no resuelvo el problema y a colación de esto, es que es muy importante que la gente lo entienda, si no apunto al tubo digestivo y resuelvo el problema, jamás dejaré de tener el problema en el endotelio. Y eso es un ejemplo, única y exclusivamente, pero por ejemplo, otro más, ocurre en tantos pacientes que vemos que la fuente fundamental de agresión a su endotelio son las catecolaminas adrenérgicas inducidas por el nivel de disestrés que viven. Claro, si tú tienes un estrés crónico brutal, ¿cómo te vas a querer atender adecuadamente una entidad cardiovascular si es que no solamente que te salga de lo que te estrese, porque no es tan fácil? Imagínate que te saliste de lo que te estresa. Vale, dijiste, bueno, esto y aquello, me salgo de lo que me estresa. Baja la carga, pero el daño que ha habido en el sistema nervioso autónomo queda como una huella que repele y que sigue afectando posiblemente el endotelio y otras funciones y que no siempre se recupera con haberse salido de los fenómenos estresantes. Y esto es algo que tenemos que entender. ¿Cierto? Que lo vemos cada día, ¿no? Entonces, claro, es que esto es un dato en lo cual el concepto de salud de precisión hurga positivamente para poder manejar adecuadamente a un individuo y devolverle tanta salud endotelial como pueda. Y gente, eso significa que, como decía la doctora, a veces recibimos pacientes con 7, 8 fármacos y al cabo de un año toman 1 o 2. ¿Vale? Y al cabo de 2 años, si el paciente colabora, porque este tipo de abordaje sanitario requiere la colaboración proactiva del paciente, por tanto requiere el empoderamiento gracias a que se informa y se forma. Y eso es tiempo que le dedicamos a la consulta. Y solo le quito un minuto más para decir esto. ¿Por qué? Porque hemos tenido recientemente una experiencia no tan positiva de alguien que acudió una vez a vernos a nosotros por un contexto, bueno, como ocurre mucho por la menopausia. Claro, pero que cuando le vimos, el problema de la menopausia es la guinda del pastel, porque realmente tenía una epidemia heterogénica, o sea, tenía un colesterol oxidable y oxidado muy comprometido y tenía además de eso este problema digestivo que le comentaba y tenía además de eso un disestrés tremendo llamado una disfunción del sistema nervioso autónomo y tenía además de eso una gran vulnerabilidad incluso para tener una fractura ósea. Claro, si usted me viene a ver por una menopausia y yo le demuestro que tiene 5 problemas más severos y comprometidos
comprometedores para su salud, que la menopausia, debe entender, y así dedicamos tiempo, que eso es prioritario. Porque aquí el concepto del que paga manda es entre comillas. O sea, usted puede querer, yo le voy a ayudar, no pasa nada con la menopausia, pero tiene que entender de que la menopausia no le va a matar y que esa dislipidemia aterogénica sí le puede matar, porque no sabemos qué tiempo hace que la tiene. Puede haberse cebado una enfermedad coronaria en el decursar del tiempo. Gente, entonces, esto hay que prestar atención. Esto, a ver, si no se hace de la salud de precisión, ¿de dónde se hace? Porque es que, en el fondo, el asunto que tenemos, yo creo que en general, es que después que entramos a la actividad clínica en el ámbito netamente convencional, se desmembran mucho las relaciones orgánicas. O sea, esto que le estamos hablando no es un invento de la doctora González, de don Pablo Ruimán y de Jorge Cubría. No, esto es fisiología y bioquímica muy bien publicada hace muchísimo tiempo y muy bien conocida. Entonces, ahí es donde aporta de forma ostensible la salud de precisión, tener las herramientas adecuadas para ser preciso en el abordaje con las prioridades correspondientes. A veces tú resuelves un tema troncal y luego resuelves muchos temas que dependen del troncal. Pero si te metes toda la vida resolviendo los temas periféricos, jamás vas a salir del entorno que tienes. Entonces, yo creo que, resumiendo, necesita proactividad del paciente. Necesitan los estudios pertinentes para ubicar el contexto de salud que tengan. Y necesita un abordaje que les digo que en el peor de los casos, y estoy hablando de un enfermo, por ejemplo, que tenemos en Madrid ahora con una cardiopatía coronaria con criterio quirúrgico, de abrirlo en canal, porque no tiene criterio de ningún stent en la actualidad. Es un paciente que nos llegó hace 3 años, es un paciente que tenía una dificultad imperiosa para ir al baño y defecar, literalmente hablando, y el verano pasado hizo un paseo a Italia, estuvo 10 días caminando a más de 6 kilómetros por hora, porque está entrenado, porque lo hace en cinta todos los días, porque le hemos puesto un tratamiento de hace 2 años que llevas con nosotros y posiblemente sepa más de cardiopatía coronaria que cualquiera, el tío. ¿Vale? Entonces, sí se pueden lograr cosas, incluso situaciones de extremo, pero necesitamos participación del paciente. Creo que están de acuerdo conmigo en eso. Y dudas que puedan haber la gente que nos asisten, porque nos vayan preguntando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y además introduciría otro factor desde el punto de vista nutricional. Y a veces hemos presentado, hace unos años se puso de moda la dieta vegetariana. Precisamente lo que tiene de bueno, que puede ser una herramienta válida si se hace adecuadamente, es que protege el endotelio. Pero, por ejemplo, uno de los principios activos más interesantes son las antocianinas y la absorción, la distribución, el metabolismo de este principio activo depende de cómo tengamos la catecolmetiltransferasa, de cómo tengamos los GLUT, de cómo tengamos la glucoroniltransferasa. Entonces, si no funciona adecuadamente el transporte, de nada sirve buena parte de lo que consumo en la dieta, ¿no? Entonces, viene un poco a reforzar esa idea que comenta y esa visión del bosque, más que de quedarnos viendo solo uno de los árboles, ¿no? Yo creo que hace un tiempo que lo bonito y lo difícil que tiene la patología cardiovascular es que no se deja ver. O sea, cuando ya el paciente viene y tú ves otros signos, los que ves son un poco o causas de la patología o consecuencias. No sé, obesidad, resistencia insulínica, otras cosas, pero la patología cardiovascular en sí no se deja ver. Y hoy estás muy bien y mañana puedes no estar o estar muy mal. Entonces, cuando uno habla de salud cardiovascular, yo creo que todos, sin necesidad de hacer un diagnóstico, debemos incluirnos como prospectos de pacientes con riesgo cardiovascular en algún momento de la vida, porque es la enfermedad que hoy por hoy sigue matando y que va a seguir, porque además se han ido sumando otros factores y aunque hayan fármacos maravillosos y todo lo demás, pues hay mucho más estrés, hay mucho más tóxicos, hay mucho más sustancias que nos alteran el funcionamiento, por decirlo así, ¿no? Y cuando vemos la prevención, esa prevención debe hacerse prácticamente desde que somos adolescentes. Y yo lo enfoco en 3 pilares fundamentales. Para mí, evidentemente, la salud endotelial, como habíamos hablado, es de donde gira todo alrededor del endotelio vascular, porque además es donde se van a formar las futuras
placas de ateroma y todo lo demás, que es la esencia de la mayoría de las patologías cardiovasculares, y lo otro es la salud del sistema nervioso autónomo y la salud mitocondrial. Si eso lo trabajamos desde edades tempranas, pues es menos probable que una persona, aunque tenga epigenética y aunque tenga antecedentes de eso, pueda desarrollar la patología cardiovascular, porque realmente, que ahorita lo comentaba el doctor, hay mucha disociación en las patologías. Es como que llega un paciente y uno intenta desmembrar. Y le voy a poner ejemplos prácticos. A una persona que tiene palpitaciones, que tiene extrasístole, que son latidos adelantados, vamos a decir, incómodos, que tiene taquicardia, pues puede que le haga un estudio de la A a la Z de todo, electrocardiograma, Holter, todo lo demás, pero nadie va y le estudia el sistema nervioso autónomo. Y una de las primeras causas de esa alteración de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, de disparos dopaminérgicos y demás, es la percepción de estrés. Y como decía el doctor, puede que si lo que me estresa es un problema en el trabajo, deje el trabajo, puede que si lo que me estresa es un matrimonio y me divorcio, puede todas esas cosas, pero es mi percepción de estrés. Nadie trabaja eso. Por otro lado, puede que, por ejemplo, que yo tenga la famosa hipertensión de bata blanca. Alguien hace estudio de óxido nítrico para que no es uno de los test que hacemos nosotros, nada más que el paciente entra, no sabemos ni por lo que viene. ¿Alguien sabe cómo está el óxido nítrico en los pacientes, que es el vasodilatador más potente en ese endotelio vascular? Pues no. ¿Alguien sabe cómo está el nivel de neurotransmisores para ver si yo percibo que esta bata blanca le puede generar estrés a alguien? Nadie se hace nada de eso. Entonces, realmente alguien se preocupa cuando va a utilizar estatinas en exceso en el tiempo, cómo está mi perfil neurológico, cómo está mi salud, mi fuerza muscular, ¿no? Entonces son cosas como el uso, no sé, de los anticoagulantes con las calcificaciones. Hay estudios hechos de cómo los pacientes que toman el famoso Sintrom o otros anticoagulantes son después los que vienen con mayores calcificaciones en las arterias y en las válvulas, que también matan. Claro, porque tiene que ver en el metabolismo de la vitamina K y otras cosas. Entonces, no vamos a esos perfiles rígidos, vamos a decir, a implicarnos solo con lo que me interesa y realmente un poco a divorciarnos del resto de las cosas que incluso pueden dar al traste con patologías más severas que la propia cardiovascular. Y por otra parte, que yo creo que en eso, que la nutrición tiene un pilar fundamental, es que, como habíamos hablado ahorita, o Ruimán lo mencionó, hemos diabolizado a las grasas desde bastante tiempo y realmente fue la propia cardiología quien hizo eso. Y las grasas tienen un poder, se hace la síntesis del colesterol en general, hay dos pilares fundamentales, está la síntesis a nivel hepático y la síntesis a nivel de la mucosa intestinal. Y el organismo es un poco inteligente a veces, y si uno no absorbe grasas de buena calidad, pues ya nos buscamos la vida de otra manera nosotros sintetizándolas, y además grasas de peor calidad. Las analíticas, cuando realmente lo hacemos, y es algo que vemos seguramente en todas las consultas nuestras y de todo el personal de salud que nos pueda ver, siempre o casi siempre tenemos los pacientes cardiovasculares súper, y cuando digo súper es porque es en extremo, controlado el nivel de colesterol total y el nivel de colesterol LDL. A muy pocas personas le interesa el valor de HDL, a muy pocas personas le interesa que el colesterol esté bajito, y el colesterol bajito también es causa de enfermedades hemorrágicas cerebrales, por ejemplo, de deterioro cognitivo, pero vamos a dejarlo ahí en colesterol, que además está muy mal estudiado, no se hacen apolipoproteínas ni no se hace nada. Hay otros parámetros de riesgo cardiovascular, como es la homocisteína, que depende mucho de la dieta, como es la lipoproteína A, como es el nivel de hemoglobina glicada, glucosa, de resistencia insulínica, que es el verdadero, o sea, cuando tú ves un paciente con triglicéridos elevados, y ya voy a dejar la palabra a Ruimán para que aborde todo esto, con triglicéridos elevados, yo no he visto una patología cardiovascular que sea pura y dura, o sea, únicamente por triglicéridos elevados. Ya cuando está muy elevada, preocúpate por el páncreas y no tanto por los triglicéridos, o sea, por la esencia cardiovascular. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando los triglicéridos empiezan a elevarse, es un signo directo de que ya hay resistencia insulínica y de que realmente el HDL está mermando en la forma de captar, porque tampoco el HDL es el valor total, es un HDL que verdaderamente hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Y ahí tiene un papel fundamental la dieta, porque además la dieta bien hecha, no como a veces me dicen los pacientes, ¿y qué tiempo puedo estar en dieta para después volver a mi vida normal? Pero ¿quién te dijo
que hacer una dieta adecuada es una vida normal, es una cosa aprendida para toda la vida. Bueno, la dieta es eso para toda la vida, para tú ir normalizando y para depender menos de fármacos. Y eso a veces el paciente no piensa que es un tratamiento y ya está, y realmente yo creo que es un hábito de vida. ¿Mm? Por supuesto. De hecho, los pacientes vienen con una dieta desadaptativa, es decir, que no está acorde a nuestra genética. Y tenemos que modular esa dieta. Sin ir más lejos, los omega 3, el ratio omega 6, omega 3, mejor dicho. Hoy sabemos que esos ácidos grasos altamente poliinsaturados, si hay dos cosas que están contrastadas, porque hay mucha polémica y cada año sale un paper nuevo, una nueva revisión cuestionando algunos de los efectos de este principio activo, pero si hay dos cosas que los omega 3, para que me entiendan claramente, está más que demostrado y que afecta a la enfermedad cardiovascular, es la inflamación, que es capaz de controlar la inflamación, y la reducción de los triglicéridos. Son dos aspectos clave de la fisiología de la enfermedad cardiovascular que solo equilibrando el ratio omega 6 y omega 3 vamos a poder solucionar con la dieta. Y además hay un aspecto de la dieta que demostró el grupo Predimed en Córdoba, es que el efecto sobre la inflamación es inmediato. Ellos hacían un estudio muy bonito donde le administraban a una paciente un simple salmorejo, de los de toda la vida, y medían... Cordobés. Y todo el perfil inflamatorio de inflamatorio disminuía considerablemente tras la ingesta de un salmorejo. Y ese es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, primero, concienciar lo que decía la doctora González, de que la dieta que nosotros ponemos, primero no es una dieta, es un nuevo hábito de vida. Y segundo, es la dieta que corresponde a nuestra especie. La dieta que trae el paciente es la que es desadaptativa, la que no debería tomar y la que le ha llevado a esa enfermedad. Por lo tanto, no es un periodo limitado, sino que es un cambio de hábitos, y un cambio de hábitos hacia lo natural, hacia lo que deberíamos comer como especie. Yo creo que una vez el paciente entiende esto, es fundamental, porque la dieta activa la función mitocondrial, activa el sistema endógeno antioxidante, activa o inhibe la oxidación del LDL, mejora la secreción de óxido nítrico. Y todo esto son parámetros que van a mejorar ese endotelio y por tanto van a prevenir esa enfermedad cardiovascular. Y todo esto simplemente cambiando de hábitos dietéticos. Y ya si metemos la física por medio, pues ni hablemos, ¿no? Aquí Rebeca te preguntaba ¿y cómo se pueden guiar para tener un abordaje nutricional de forma general. Sabemos que esto hay que verlo en el contexto de cada individuo, pero para tener un abordaje nutricional, para tener un comportamiento nutricional lo mejor posible en aras de evitar la enfermedad cardiovascular. Yo creo que es más sencillo ese. Yo creo que cuando la nutrición es compleja, pero nutrición es todo lo que ocurre después de que ingerimos los alimentos y todos esos moleculares que se dan. La dietética es cuando nosotros elegimos los alimentos y los tomamos, literalmente. Entonces, yo creo que es muy sencillo. Es decir, lo primero es elegir alimentos naturales, materias primas. No me gusta llamarlos real food, porque es un término, un neologismo que no, creo que no ha entrado muy bien. Pero materias primas, es decir, comer alimentos de verdad. Y cuanto más cuidado esté el origen, perfecto. Por ejemplo, la carne. Las carnes procesadas son un problema, pero la carne natural de un animal de pasto y de un animal que haya estado en unas condiciones aceptables y no en una granja intensiva, no tiene nada que ver el efecto que tiene, sobre todo el perfil lipídico en nuestro cuerpo, esa grasa de las que hablaba la doctora antes, que hemos demonizado durante casi 60 años y que no son tan malas. De hecho, debemos poner énfasis en esas grasas que preconiza la dieta mediterránea, ese aceite de oliva, además del consumo de aceitunas y aguacate, que siempre nos olvidamos, los frutos secos, y el pescado azul pequeño, porque el pescado grande lo hemos contaminado. Y esto no lo digo yo, esto hay una alerta bien grande en la página web del Ministerio de Sanidad. Ojo, y hay que actualizar las listas de pescados, desgraciadamente, que podemos consumir y cuáles no. Y es verdad que se centra en poblaciones con más riesgo, pero es una evidencia para todos porque son tóxicos bioacumulables. Siguiendo con la dieta, pues eso, introducir 2 veces por semana carnes de calidad,
A diario podemos consumir pescado, podemos consumir huevos también, idealmente lo más naturales posible. Podemos consumir incluso lácteos si no tenemos ningún tipo de intolerancia y que sean fermentaciones lo más naturales posible y la procedencia lo más certificada y garantizada posible. El agua como bebida de elección. Es verdad que hay otras cosas que podemos tomar ocasionalmente, y no lo voy a decir yo, pero el agua debe ser nuestra bebida de elección. Y luego, una dieta no es solo lo que comemos, hay que destacar la actividad física y la socialización. Eso también son hábitos, y eso también tiene que estar en lo que llamamos dieta. Y creo que la pirámide es un error. Cuando nos movíamos como se movían nuestros antepasados, quizás no había tanta prevalencia de este tipo de enfermedades, pero ya hemos mencionado muchos de los factores que conllevan a que la base de esa pirámide esté formada por hidratos o por un exceso de azúcar, ¿entiendes? Especialmente si estos son refinados. Y ni hablar de los ultraprocesados, es decir, esos son cosas comestibles, pero no son alimentos. Y creo que los primeros que nos equivocamos son los profesionales de la salud, en primer lugar los nutricionistas, cuando los consideramos un alimento. Es que no deberían estar ni en la lista de alimentos. Deberíamos decir que es algo que no se debe consumir de ninguna de las maneras. Y fíjense lo que les voy a decir. Cuando se empezó a comercializar el tabaco, salían profesionales de la salud diciendo que fumar era inocuo. Como hoy salen muchos profesionales de la salud recomendando consumir determinados ultraprocesados y no mucho andar, habrá prohibiciones del consumo de estos no alimentos. Bueno, me parece genial que hayas hecho un bosquejo general para que la gente más o menos pueda tomar apunte, ¿no? Porque es muy importante y sobre todo eso que comentas del estudio Predimed, con cómo con una herramienta tan sencilla como un salmorejo, que podemos hacerlo todo en casa, literalmente podemos tener control de parámetros inflamatorios de una forma muy rápida, ¿no? O sea, la respuesta nos hace esperar. Bueno, fuera del contexto dietético, me ha gustado mucho que has mencionado la sociabilización o la socialización. La gente que vive en sociedad y que comparte habitualmente tiene menos enfermedad cardiovascular. Esto es así, es biología y es estadística y es epidemiología. Por tanto, esto está muy correlacionado con el bienestar. Casi nadie va a compartir con alguien que odia, ¿vale? Tú vas a compartir con gente que la pasa bien, claro, ¿eh? Esa es una cosa importante. Tal vez podíamos mediar que compartiésemos más después del entrenamiento, ¿vale? O sea, que cuando fuéramos a compartir, fuéramos primero a entrenar o a hacer un poquito de ejercicio y luego compartiéramos. Eso sería lo ideal. ¿Es cierto? ¿A que sí? Pero bueno, al final de cuentas, son cosas que suman. No hay duda que uno de los temas más importantes que tiene la salud de precisión, el abordaje de la entidad cardiovascular, es siempre fijarse que estés en el estadio que estés, todo lo que te ha llevado hasta ahí, ¿vale? Porque lo que te ha llevado hasta ahí te puede estar llevando hasta ahí hace 20 años y nadie ha destapado la olla. Destapar la olla es un tema fundamental, porque si no identificas los patrones que te llevaron hasta ahí, pues literalmente hablando va a estar de la mano del fármaco, de uno, de dos, de tres, de cuatro. Y es que los fármacos tienen sus acciones adecuadas y en el momento adecuado, elegidos correctamente con la dosis adecuada, que no siempre es así, gente. A nivel protocolar hay estructuras farmacológicas para prescribir que tienen una irracionalidad tremenda. Pero bueno, anyway, no vamos a meternos ahí porque esto es otro acápite que daría para mucho. Pero en buena ley tenéis que tener que llevarte que si tenéis una enfermedad cardiovascular, sea la situación que estés donde estés, es posible hacer mucho por tu salud desde el punto de vista, desde la salud de precisión, siempre, porque basa su principio de desarrollo en el estudio del conocimiento de lo que te ha llevado hasta ahí. Y dentro de eso, en valorar cuántos de esos factores te pueden regresar, total o parcialmente. Y esto es muy interesante porque a veces te das cuenta que puedes regresar muchísimos factores devolviendo un margen de salud amplísimo al paciente promedio que, dicho sea de paso, trae consigo, como dije hace un rato, a merced de la disminución en el uso de un caudal de fármacos que desgraciadamente muchas veces son los que le tienen sostenido con muletillas, ¿sí? Con muletas,
a devolverle una calidad de vida que no tenía. Y una calidad de vida que, dicho sea de paso, desgraciadamente ya se había atribuido a que es que yo estoy así estoy de mal, ¿eh? Y eso lo vemos en muchos de nuestros pacientes. Hoy yo mandé a entrenar a un paciente de 89 años, ¿eh? A ver quién, qué médico manda a entrenar a un paciente de 89 años. Yo no soy mejor que nadie, por el amor de Dios, faltaría más. Es que con 89 años se puede generar beneficio, y con 90 también, y con 95, gente. El ejercicio físico es la píldora mágica, bien hecho en las manos de un profesional competente, que gracias a Dios tenemos cerca algunos, pues entonces te generan beneficios sustancialmente importantes. No hay que quedarse con, caramba, tengo una entidad cardiovascular que no puedo, que me tomo 10 pastillas al día, o 3 o 4, o la dependencia absoluta. Ten en cuenta, por ejemplo, la propia hipertensión arterial. ¿Cuántos pacientes tienes con hipertensión arterial con una obesidad visceral? Y basta que el paciente baje un 10% del peso con que te llegue a la consulta y la tensión arterial se reduce de forma importante. Y muchas veces termina el paciente, cuando se hace proactivo y participa en el abordaje, porque esto se le enseña, ¿eh? Tú tienes que enseñar al paciente para que el paciente sea proactivo. Usted no va a hacer nada que no valga la pena, va a hacer lo que usted entendió objetivamente. Y claro, para que lo entienda él, tienes que primero entenderlo tú muy bien. Aquí está la pizarra con explicaciones, la mía, la de la doctora González está ahí al frente llena de explicaciones, porque estas explicaciones son para que entiendan, porque si entienden se convierten en sus propios terapeutas, y si no entienden se convierten en sus propios enemigos. Entonces, lo primero que hay que hacer es que la gente entienda, pero para que la gente entienda tienes que saberlo tú, y pero que saberlo, para saberlo tú tienes que saber un poquito de fisiología, un poquito de bioquímica, tener sentido común y ojalá un poquito de experiencia clínica. Y ahí se puede armar un abordaje que lo primero que es coherente, pero objetivamente hablando. Y lo segundo que es, porque claro, hay que ser coherente. Si tienes una patología, tienes un angor pectoris cuando pasa un mosquito a 2 kilómetros, oye, no te vamos a mandar a hacer ejercicio físico de alta intensidad con Juan de los Palostres, porque te me vas a joder. Claro, por supuesto que esto es un tema que es totalmente valorable por el médico que está a cargo del cuadro, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un poco lo que se tiene que llevar la gente. Hay mucho margen para hacer y hay muchas opciones que se pueden hacer. No sé si ustedes quieren aportar algo más. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar casi 6 años en un servicio de rehabilitación cardiovascular. Y bueno, pues evidentemente habían pacientes jóvenes, son los menos que tienen patologías cardiovasculares, cada vez hay más. Pero la mayoría son pacientes adultos y adultos mayores. Y realmente es increíble cómo, de una manera, por supuesto, individualizada, teniendo en cuenta los factores de riesgo, el tipo de patología cardiovascular y demás, es increíble la mejoría que tiene un paciente en la patología ya diagnosticada. Aunque tenga un infarto, aunque tenga una insuficiencia cardíaca, yo recuerdo que existe, porque de ahí está el paciente todavía, de un paciente que tuve que tenía criterio ya o sea, no podían ni revascularizarlo porque tenía malos lechos distales en el estudio de las coronarias, después no tenía solución. Y ese paciente hoy por hoy está perfecto, hace ejercicio, monta bicicleta, hace de todo, porque realmente el corazón es un órgano inteligente y nosotros tenemos la capacidad de forzarlo a hacer circulación colateral, a irse buscando la vida literalmente por otras vamos a decir, otras canales, otras arterias que no son las propias del corazón. Hay muchísimas herramientas. Lo que pasa es que, como en todo, el tratamiento tiene que ser individualizado para cada persona. Yo creo realmente que hemos perdido la capacidad de indicar el ejercicio físico como tratamiento. Puede que el paciente pregunte. No la hemos perdido, no la hemos tenido nunca. Ese es el problema. Esto es un problema peor. No la hemos tenido nunca y a pesar de la rotunda evidencia, sigue sin hacerse. Esto es lo que duele, ¿no? O sea, yo cuántos grandes profesionales de la ciencia de la salud tenemos, de las ciencias del deporte tenemos, desde Felipe Isidro, Mario Redondo, Javi Butragueño, Walter por acá, gente buenísima, ¿cierto? Y siempre lo hablamos y nos dicen, coño, Jorge, pero coño, doctora González, coño, es que ustedes tienen este tema claro. ¿Y por qué no se tiene claro de forma general? Es
Complicado, Claro. pero vamos. Es complicado, pero tenemos que hacerlo, porque además el Por paciente supuesto. cardiovascular, porque muchas veces el paciente viene, no, así, y a veces nos pensamos que estamos ganando algún territorio cuando viene otro paciente de afuera y dice, no, porque el oncólogo me mandó ejercicio, porque el cardiólogo me mandó ejercicio, ¿y qué ejercicio te mandó? No, que hiciera un Que se poquito, fuera, y yo, no, eso no es un poquito, que fuera a claro, caminar. entonces, claro, el paciente cardiovascular realmente lleva un tipo de, que es específicamente eso, rehabilitación, y no tiene que estar infartado. Un paciente hipertenso lleva protocolos de rehabilitación, un paciente obeso, un paciente con una angina, un paciente con un DAI, un paciente con un marcapaso, todas las patologías llevan entrenamiento. Y es un entrenamiento adaptado a frecuencias cardíacas que te protegen, o sea, eso se llama pulso de entrenamiento. Tú no puedes estar ni por debajo, porque sencillamente estás yendo a pasear el perro, como decía el doctor ahorita, ni puedes pasarte por encima de lo que permite cálculo, que hay diferentes maneras de hacerlo, porque ya estás a favor de que esa frecuencia cardíaca elevada para ti, pues te favorezca un evento cardiovascular. Y a veces nos complicamos mucho la vida y decimos, no, si yo no tengo un lactato medido, si yo no tengo una ergospirometría hecha, bueno, eso es lo ideal. Eso es lo ideal, pero hay maneras por fórmulas y demás de calcular la frecuencia cardíaca protectora para ese paciente. Y está más que demostrado que el 80% de la actividad física que tiene que hacer una persona es lo que se conoce, bueno, zona 2. ¿Qué es zona 2? Aeróbico total. Y con algunos, vamos a decir, momentos de intensidad. Evidentemente, el paciente cardiovascular hay que llevarlo más serio, con más rigor, pero se hace y lo dejamos a la buena de Dios. A la buena de Dios, y realmente es uno de los variables que tenemos para el lado de acá, de evitar fármacos, de evitar muertes, de evitar complicaciones, y de eso no se hace nada, porque yo le pregunto a todos los pacientes que vienen aquí cardiovascular o no, que vienen por otra cosa, pero tienen riesgo cardiovascular. No se hace nada. Y también está el otro grupo de pacientes que tienen patología cardiovascular, que paran en un gimnasio para nada, para hacer ejercicio cualquiera, y realmente no está el profesional que le diga, no, espérese, que usted lleva un tratamiento aparte, que como usted la frecuencia cardíaca tiene que ser así, tampoco existe. Y hemos visto también pues complicaciones en determinados lugares por mal manejo, o bueno, o porque el paciente lo hace sin ningún tipo de consulta. Entonces son cosas que yo creo que debería estar como un tratamiento más, porque lo es. Y yo creo que es la mejor de las medicinas porque el ejercicio abarca exactamente todas las patologías, no solo la cardiovascular. Yo, Ahorita comentabas una cosa. ya, igual estoy en desacuerdo, pero positivamente. Es decir, yo creo que si solo tuviéramos una herramienta, lo ideal sería el ejercicio físico. Claro. Sería Claro, la más efectiva. Depende del contexto claro. del paciente, todo esto llevado a su contexto, ¿no? Pero el otro día llevaba ese absurdo en uno de los debates que teníamos en el máster y decía, si solo tuviéramos una herramienta para tratar, ¿cuál sería, no? La medicación, la nutrición, el ejercicio. Y creo que consensuamos que todos optaríamos por el ejercicio, ¿no? De ahí Supuesto. nos lleva a la importancia que tiene y a la poca que se le da. Yo creo que el ejercicio y la nutrición, y ahí ya me estoy subiendo al carro, deberían de estar en el sistema, pero incluso a nivel escolar. Claro. Y es no solo para hacer una sociedad del bienestar y como sociedad y en calidad de vida, sino si lo queremos mirar así, que es muy cínico, pero es la única forma que entienden, es para ahorrar, es decir, para invertir en salud, como se instaló el servicio de maternidad en los países nórdicos, ¿no? Claro. Con un estudio económico. Ahí, Pero es una realidad. ya Mira, muchas de las estás cosas, poniendo un ejemplo de países nórdicos. Eso es muchos como de los tratamientos que tenemos hoy en día a la mano, lamentablemente no en todos los lugares, pero que al menos conocemos, de la prevención cardiovascular, ¿dónde se han surgido esos estudios? ¿En el mundo deportivo? Claro, Porque eso ahí lo- interesa más, porque exacto. ahí hay más recursos para eso. Entonces, realmente la salud, vamos a decir en general, ¿en qué se basa? Bueno, pues te pasó esto, fármacos, fármacos, fármacos. Si solamente destináramos un 25% de lo que se destina a investigar nuevos fármacos en nuevas estrategias basadas en ejercicio, en otras técnicas, pues yo creo que las personas evitarían muchísimas complicaciones, pero eso en la esfera de la salud, Pero, desde mi punto de pero, vista, no interesa nada. doctora, vamos más allá. Si es que no hace falta poner más dinero, si es que la evidencia es rotunda, si es que yo me lleno de papers de los beneficios del entrenamiento físico en todas las entidades habidas y por haber. Pero me he llenado los últimos 20 años. Digo, Dios mío, qué bendición la cantidad de información que tienen el mundo de la ciencia del ejercicio físico cada día
con más evidencia. Pero el problema es que no se pone en práctica porque eso no factura, doctora, eso no genera dinero. Y pero Claro. si además, vamos un poquito más allá, ahorita hablabas de eso que es tan evidente y que has mencionado también y que ojalá y haya mucha gente que lo oiga y se ponga manos a la obra, que eso le va a volver salud. Eso es crear salud, gente, seguro, seguro, seguro. Más allá, cuando hablaba de los factores de riesgo cardiovascular con respecto al tema del colesterol y lo que no se pide habitualmente, no se pide, son factores que están registrados por diferentes sociedades de la Sociedad del Corazón en Estados Unidos, en sociedades de hipertensión en diferentes países del mundo, y sin embargo no se piden. Y hablo de las apolipoproteínas, tú decías hace un rato, pero es que no se piden las apolipoproteínas. Y no se tienen en cuenta. Pero es que cuando tú visitas la Sociedad Española de Cardiología, menciona factor de riesgo cardiovascular modificable más importante que existe. Más importante que ser obeso, diabético, fumador, hipertenso. Ratio apolipoproteína B partido apolipoproteína 1. Por el amor de Dios. Y yo no he encontrado el primer cardiólogo que me llegue un paciente que se lo haya pedido en España. ¿Pero qué está pasando? O te enjuician a ti. ¿Por qué te pidieron todo esto? Cuando pedimos nosotros en la analítica. El problema es que es la incoherencia. A eso es lo que me refiero. Si es que estoy diciendo, si tú como sociedad científica, lo pones como un tema tremendamente importante. Coño, ¿por qué no se lo pide a tus enfermos? ¿Cierto? Claro, es muy sencillo. Bajaría mucho la tasa de prescripción farmacológica de estatinas. Y eso, evidentemente, generaría conflictos de intereses. Entonces, claro, por lo menos es que demos a conocer esto. Yo creo que es imposible que esto nos haga daño, por supuesto. Nada te puede hacer daño. Nada te quita el ATP. Nada ni nadie. Nada te puede quitar el ATP. Nada ni nadie. Pero hay que conocerlo, porque es objetivo. Para que cuando cualquiera que levante la manito y diga, pero si usted lo tiene en su sociedad como el primer factor que usted debía modificar y usted esto le pasa por el arco de triunfo, desgraciadamente. Aquí le decimos a Ana que nos dice, doctor, tomo la Parix, tengo un cáncer de ovario, un BRCA positivo, se me ha bajado la hemoglobina ya 2 meses, ¿puedo tomar hierro para ayudarme? Ana, es que el hierro te podría ayudar si tu hemoglobina fue una hemoglobina ferropénica, pero muchas veces en pacientes con patologías neoplásicas y sobre todo el cáncer de ovario, cuando hay alguna meta a nivel peritoneal, que no es nada infrecuente, se induce estados anémicos por diferentes factores, desde el uso de la quimioterapia promedio, ¿cierto?, hasta dificultar la capacidad absortiva intestinal y muchos otros más. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el origen de tu anemia, porque si tienes una anemia no ferropénica, no por déficit de hierro, y tomas hierro, el hierro es muy prooxidante, te va a ayudar a oxidar el tubo digestivo, cosa que no es nada favorable, incluso puede ayudar a oxidar tus tejidos, incluyendo el sistema nervioso central, menos favorable todavía. Entonces, primero que todo, poner el punto sobre la siguiente. Podemos seguir. Mira, voy a poner algo sobre la mesa porque además es Ruimán el que va a manejar mejor esto. Voy a poner un ejemplo porque yo creo que la diferencia de los médicos con el nutricionista, yo se lo digo a todos mis pacientes, si me están viendo sabrán que es así, y la diferencia de nosotros que evidentemente, y más nosotros vamos a decir, de la salud de precisión, manejamos mucha información de dietas y de suplementos y de alimentos y siempre se le da consejos, incluso ahí lo que es el modelo de dieta hipotóxica que casi siempre se le entrega a los pacientes y demás. Pero la diferencia entre el médico y el nutricionista es que nosotros casi siempre vamos a decir, no puedes comer esto porque tienes el tubo digestivo así, así y así. No debes comer esto por esto, por esto, por esto. Y claro, viene el paciente, imagínate un paciente que tenga disbiosis intestinal, que no deba comer ni gluten ni lácteos y demás porque tiene un intestino poroso permeable que ya es causa de acelerar la patología cardiovascular, que además tenga un paciente con un riesgo, un paciente infartado que tome estatinas o que necesite tomarlas, vamos a poner que necesite tomarlas, ¿no? Un paciente que además tenga una resistencia insulínica importante o diabético, que esté anticoagulado y ahí le empiezan a quitar cosas. No debes comer vegetales de hoja verde, vísceras por el cintrón, no debes comer esto. Y llega el paciente delante de la comida y dice, me estoy envenenando, me estoy cargando el tratamiento que me gasté en comprarlo y no saben qué hacer. Entonces, el nutricionista yo creo que es quien le da un poco colores a esas restricciones, un poco que hace el médico y no un solo médico, que le hacen casi todos los especialistas que lo ven, ¿no? Porque realmente es quien te dice, mira, tienes estas opciones y la nutrición específica de precisión, no lo que hablaba ahorita Ruimán de la pirámide arcaica que sigue manejando casi todo el mundo, porque es ver lo que te hace falta comer para no tener, vamos a decir, deficiencia de minerales y demás,
Y lo que debes evitar comer por las patologías que tienes y hacer un poco un híbrido. Eso realmente los médicos no lo hacemos jamás como un nutricionista, porque obviamente para eso cada cual estudia lo suyo, por ¿no? supuesto. Sí, no, también es verdad que buena parte de la profesión no va por ahí, va por calorías, y esto si no diría estaría faltando a verdad. Y es verdad que hacemos un abordaje personalizado, creo que no hay otra forma. Cada vez tenemos más herramientas, no solo a nivel de publicaciones científicas que nos gusta revisar, sino a nivel de herramientas informáticas, que permiten hacer un ajuste más fino. Y el paciente, yo intento que no se vaya con una dieta de lunes a viernes con cada una de las ingestas, sino que entienda lo que le decimos. Yo también le dibujo e intentamos explicarle el por qué un alimento le sienta de esta manera o de aquella y cómo debe tomarlo, y alimentos que a priori son saludables y sabemos que lo son, como las solanáceas, por ejemplo, tomate, berenjena, patata o papa. Al final, si tenemos ese intestino permeable, solanáceas viene de soap, en inglés, que es jabón. Cuando llegan al intestino a medio digerir, forman una estructura muy similar que aumenta esa permeabilidad intestinal. Y esto está demostrado. Entonces, los retiramos en ese momento y luego le decimos cómo los vamos a poder reintroducir, cuándo y cómo los vamos a poder reintroducir. Y esto el paciente lo agradece muchísimo. Primero porque llegan desorientados de la consulta del médico, donde le han quitado la mayoría de lo que comía habitualmente. Y aquí quiero romper una lanza en favor del paciente y que nos concienciemos como profesionales de la salud. Cambiar un hábito es muy difícil y cuando llega a consulta le cambiamos más de 20. Y esto es muy complejo para el paciente. Pongámonos en su piel, es decir, ¿cuántas veces hemos intentado cambiar algo y no lo hemos conseguido? En nuestro día a día, en nuestros hábitos, que detectamos algo que no hacemos bien y queremos cambiarlo, ¿cuánto nos cuesta? Imagínense lo que les cuesta al paciente cuando en consulta le decimos que tiene que cambiar 40 cosas. Es muy complicado. Y yo intento ponerme en la piel del paciente sin faltar a lo que necesita, porque nos llegan pacientes enfermos de verdad, y eso lo hacemos muy bien, y tratamos de darle ese soporte, ¿no? Y luego acompañar al paciente e ir adaptando su dieta o enseñarle a que sea capaz de adaptarla. Y esto es fundamental. Ahí se unió el doctor Carlos. Esta nutrición de precisión, ¿no? Más allá de estudiar los polimorfismos genéticos, que sí hay que hacer, pero que no es la base de nuestra nutrición de precisión, ¿no? Para nada, para nada. No, yo creo que hoy en día tenemos herramientas clínicas, tenemos primero un esquema de abordaje, y el esquema de abordaje te permite organizarte, te permite ir a buscar elementos troncales. O sea, no podemos seguir viendo triglicéridos altos y pensar que los triglicéridos altos tienen mucho que ver con una insuficiencia anaplerótica del ciclo de Krebs, y que eso y eso molecularmente suena muy rocambolesco y rebuscado, pero tiene mucho que ver con la hiperinsulinemia compensadora. Totalmente, claro. Por el amor de Dios, déjenme la resistencia a la insulina tranquilo. El mundo sanitario, dale con la resistencia a la insulina. Eso nos salvó la vida, por el amor de Dios. Que hoy nos las está quitando, bueno, es culpa de nosotros, coño, que lo estamos haciendo mal. Luego, la hiperinsulinemia compensadora, el impacto que tiene a nivel del ciclo de Krebs para fomentar esa hipertrigliceridemia. Pues hay que buscar lo que hay detrás, gente. No podemos seguir hipertrigliceridemia un fibrato, el otro elevado en LDL, una estatina. O sea, cuando lo lleva, y está muy bien, pero gente, estamos en el siglo XXI y hay conocimiento muchísimo como para decir, a ver, ¿por qué este LDL está elevado? Ok, este LDL tiene su fracción apolipoproteína B1, ¿cómo está el LPA? ¿Cómo está el fibrinógeno? ¿Cómo está la homocysteína? ¿Cómo están de metales pesados, por el amor de Dios? Si hay una evidencia rotunda en que, por ejemplo, niveles elevados de mercurio afectan considerablemente el HDL captador. Entonces, muchas veces tienes un paciente con un HDL muy bajito, que no tira, le has quitado el cigarro, dejó de fumar. Doctor, no fumo más en mi vida. Perfecto. No hacía ejercicio. Le quedaba un día para jubilarse y empezó a hacer ejercicio, tiene 85 años y sigue el tío corriendo 25 maratones y el HDL en el piso. Claro, hasta que o lo tiene aceptable y la polipoproteína 1 muy bajita. Claro. No, estoy poniendo un ejemplo que sea sencillo. Y luego hasta que alguien se alumbra el bombillo y le hace un mineralograma y encuentra que tiene un nivel de mercurio estratosférico, que lo vemos cada día, desgraciadamente. Estamos expuestos, y en España mucho más por la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es un arma de doble filo. La verdadera dieta mediterránea
requiere de pescado azul, y el pescado azul que la gente está adaptada a comer desde pequeñito, el famoso atún, está lleno de mercurio de la A a Z, nos gusta o no, y es bioacumulable. Hay un trastero celular, hay un trastero de la célula que es la membrana que está esperando que tú lo mandes para allí, para inducir un fenómeno de lipoperoxidación. Y ese fenómeno de lipoperoxidación fomenta la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados buenos que tú estás tomando teóricamente para que te ayuden, de la serie 3, de la serie 6, que están ahí peleando en la síntesis de icosanoides. Y luego los oxido, entonces ¿qué hago con la membrana? La pongo duro como un palo, cuando es una membrana que tiene que ser flexible. Y si la pongo duro como un palo, entonces dificulto la llegada de oxígeno y nutrientes a la mitocondria para que se pueda producir fisiológicamente por la glucólisis anaeróbica a través del ciclo de Krebs, rinda 34 moléculas libres de ATP. Fíjense cómo se va mezclando la cosa. Y estamos hablando de una cosa sencillita. Hoy tenemos conocimiento que es lo que enseñamos a los pacientes, perdón, a los alumnos en el máster de salud de precisión de la CESAP. Porque si tú no entiendes la correlación que hay, jamás podrás tratar con coherencia. O sea, tú puedes ser muy bueno decirle, oye, todo el mundo a hacer ejercicio físico, todo el mundo a comer estupendo, que eso está bien, por supuesto que sí. Pero es que cuando vas a contextualizar la situación de cada individuo, pues te ves que hay individuos que hacen ejercicio físico estupendamente, muy bien hecho, con beneficios sustancialmente metabólicos y demás. Sin embargo, el contexto cardiovascular que a nosotros nos interesa modificar porque no está bien inducido por el contexto biotóxico del individuo, no ha cambiado. Y esto hay que prestarle atención. Entonces, ¿dónde está la umbrella? Tienes que tener una umbrella que te permita evaluar los pilares que te están llevando a que ese endotelio esté machacado, esté sufriendo. El endotelio se va a dañar siempre. Tú envejeces y se va a dañar, porque es una ley biológica, es uso. Si usted coge y pasa un camión por una carretera 400.000 veces, aunque la carretera sea maravillosa, se va a llenar de huecos en algún momento. Aquí pasa igual, ¿eh? Esto es una cosa objetiva. Ahora, el problema es que usted no sepa que el camión que tiene que pasarlo con 150 kilos y no con 1.500. Si lo pasa con 1.500, pues los daños van a ser más tempranos y más profundos. Y esto es un ejemplo global que tenemos que aplicar porque se nos va la gente, se nos va de la mano lo que está pasando en el manejo de la entidad cardiovascular. Y prevención, cero patatero, cero patatero. Y es que no conviene que haya prevención, porque detrás desgraciadamente, es así, detrás del enfermo hay un mundo enorme, un mundo comercial muy proactivo, mucho tirón, que involucra dos industrias muy heavy, la alimentaria y la farmacéutica. Nos guste o no nos guste. Eso es la realidad. Gente, tenemos que empoderarnos, tenemos que ser nosotros los que cojamos el sartén por el mango, tenemos que ser nosotros los médicos que entendamos esto en profundidad, los profesionales sanitarios que entendamos esto en profundidad, tenemos que ser nosotros los que velemos por la salud de nuestros pacientes, pero tienen que ser nuestros pacientes los que sean proactivos y abran sus oídos y quieran participar en evitar que esto siga siendo una pandemia y que, dicho sea de paso, afecte a nuestros hijos. Ya si realmente te interesa poco para ti, yo se lo digo a muchos más pacientes nuestros, y siempre le pregunto, oiga, mire, ¿usted quiere hacer todo esto? Bueno, la mayoría hoy dice que sí, porque luego de estar esperando 3 o 4 meses, 5 o 6 por una cita, y después me digan que no, pues a ver, para pegarse un tiro. Pero indistintamente, cuando alguien me dice, pues mire, yo realmente tengo muy poca, oiga, tiene usted su derecho, como decía Henry Ford, ¿eh? Si te lo crees bien y si no te lo crees también. Al final, todo va a depender de cómo tú, de la actitud que tengas con respecto a a cómo quieras encarar el contexto patológico. La actitud es muy importante, la actitud que hoy debemos tener. Si no lo quieres hacer para ti, muchas veces le digo, bueno, mira, no lo haga usted por usted, que usted está completamente apático por la situación que sea, pero hágalo por sus hijos, hágalo por la gente que quiere y hágalo para la gente que quiere. Porque en el fondo, lo que está pasando hoy en día es el acúmulo de 50 a 100 años haciéndolo mal, por lo menos 50. Y si seguimos así, lo que ha ocurrido negativamente en 50 va a ocurrir en 25. O sea, es exponencial. O le prestamos atención a la gente o estamos jodidos. Seguirán los hospitales llenos de gente hasta la coronilla con problemas cardiovasculares, tristemente, muy bien, muchas veces atendido en fase aguda, pero pero muy tristemente, el cúmulo de pacientes con patologías de esta orden que además se croniza, evidentemente, porque usted, oiga, si usted tiene un problema que no resuelve, pues se convierte en un problema a largo plazo o un problema de largo plazo, es un problema crónico. Usted puede descronizarlo siempre que usted sea proactivo y encuentre un profesional competente que le ayude a descronizarlo. Es altísima la tasa de posibilidad de que esto ocurra. Posiblemente va a depender justamente de estas dos variables, ¿no? De su integración
y su proactividad y encontrar un profesional formado correctamente que lo guíe por el camino correspondiente. Que no es una abundancia somera, desgraciadamente no. En eso estamos trabajando hace 7, 8 años, formando gente. Hemos formado 300 400 alumnos, que ya es bastante más que hace 6 o 7 años que no teníamos ninguno. Entonces, esto es fundamental, gente. Hay que prestar atención. Hay que prestar atención porque hay que pensar en el mañana. Y como dice un gran amigo mío, médico, 79 años, juega al tenis 3 veces en semana, digo que asista a los congresos, nos vemos siempre en América y con una proactividad tremenda, unas ganas de aprender, y me dice: Jorge, yo siempre he tenido un lema. ¿Cuál es el lema, Hugo? Hugo Franchetti, por si lo quieren buscar. Bueno, Hugo no le interesa la Instagram, Hugo está a otro nivel. Mi lema ha sido que si tú quieres estar bien de salud la próxima década, tienes que empezar a cuidar la anterior. Claro, entonces yo le digo: coño, Hugo, pero entonces tú nunca dejas de cuidarte. Por supuesto, es una buena forma de decirle al paciente que cuidarse, o mejor dicho, ser proactivo con respecto a su salud. Ojo al dato, y yo soy un amante de la vida. Tenemos que vivir paralelamente, ¿eh? No quiere decir que te conviertas en un monje. Tenéis que vivir paralelamente, porque la vida es la vida. Y si usted tiene que vivir, pues tiene que vivir. Eso no significa que te vas a convertir en un monje. Pero si esto lo hacemos en la década de los 40 a los 50, tendremos una bastante mejor calidad de vida de los 50 a los 60. Entonces, si lo hacemos de los 50 a los 60, lo vas a tener así de los 60 a los 70. Y de forma considerablemente importante, después de los 40, más vale que te preocupes, porque las décadas se van poniendo jodidas. Así que prestarle mucha atención, que como bien decía la doctora, ojo al dato, desde adolescente, pero ya después de los 40, es que el día que no te muevas y no pienses cuando te vas a llevar algo a la boca el impacto que puede tener, el día que no lo hagas es un día que estás apostando porque las cosas se te compliquen. Es lo que hay. Es un poquito de experiencia. Hay algo un poco jocoso. Bueno, jocoso cuando vamos a hablar de patologías, nada es jocoso, pero cuando tú le preguntas a una persona y sale el tema bueno, de muerte, que al final todos vamos a fallecer en algún momento, y todo el mundo dice: yo quiero morirme de un infarto, porque yo no me entero, ¡puf! Me dio. Sí, Sí. sí. Ojalá de verdad, a pesar de eso, los infartos, vamos a decir, como conoce la gente, masivos, sea la muerte de las personas. No es así casi siempre. O sea, el infarto y lo que te lleva. Porque si tú tienes una patología isquémica, vamos a seguir ahí, que te lleva a una insuficiencia cardíaca, eso es muy jodido, una insuficiencia cardíaca. Si además te lleva, porque hay un eje, de todos los tantos ejes que se describen, hay un eje que es cerebro-corazón. Si la patología cardiovascular te lleva a un deterioro cognitivo o a patologías secundarias, embolismos y demás, a nivel neurológico, eso nadie lo quiere. Si te lleva a una patología cardiovascular asociada a la patología, o sea, metabólica, asociada a eso, a las complicaciones de la diabetes, nadie la quiere. Si te lleva a alterar después el riñón o algo así, una insuficiencia renal, nadie la quiere. Entonces, cuando tú hablas de esas cosas, dicen: no, un infarto es lo mejor del mundo. No, muy pocos, o la minoría son los que dicen un infarto que no llegue al hospital. Eso no pasa así. Entonces, son cosas que realmente por las que uno debería preocuparse por la calidad de vida. Gracias. Que todo lo... Preocupamos Venga. cuando lo hacemos, ¿no? Y no somos capaces. Exacto. No, pero todos los que nos escuchan hoy se van a poner las pilas, los que no las tienen puestas, estoy seguro que con esto, coño, el que no salga de aquí con el disco duro focalizado para protegerse en esta área, vamos, es que ya tiene que, para la próxima tiene que entrar a otro Instagram, vamos, este Instagram que ni entre, va. Oye, pues gente, un abrazo grande, gracias por estar, gracias por ayudarnos a divulgar lo que nos parece coherente y la evidencia que hay hasta la fecha.